para hablar en detalle sobre el impacto que tiene esta guerra, sobre todo en los países de América Latina, y conocer las perspectivas. Estaremos conversando con Gaby Peroso, quien nos presenta su visión periodística acerca de estos temas que impactan al mundo. Hola Gaby, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos y bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo todo este conflicto, esta invasión que arriba a su octavo día puede impactar la economía mundial y en este caso la economía de los países latinos y de Venezuela. Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar aquí con ustedes tratando de entender estas noticias en desarrollo que definitivamente afectan a cada uno de los ciudadanos del planeta. Obviamente el impacto va a ser mundial. Creo que la economía europea será una de las que más sufre porque precisamente decidieron por mucho tiempo depender en gran parte del gas o del petróleo ruso. Adicionalmente, estábamos hablando del segundo exportador de estos productos en el mundo y ellos supieron aprovechar bien tener ese espacio. Sin embargo, también el mundo ha decidido que a pesar de que esto les va a costar económicamente, hay que hacer ese sacrificio para justamente detener este tipo de regímenes que podrían llevar al mundo a una guerra nuclear y que la seguridad y la estabilidad del planeta va mucho más por encima de lo que es la economía. Como hemos visto, ya el barril del petróleo, la semana pasada hablábamos de $100 por barril, ya estamos hablando de $112 por barril. Se dice que se va a ubicar en unos $120 por barril. Esto obviamente va a impactar completamente a cada una de las naciones y se va a traducir para el ciudadano común en el aumento de la gasolina o del gas. Estados Unidos ha impuesto esta batería de sanciones junto a la Unión Europea y han sido muy cuidadosos de no tocar el tema energético específicamente. Tanto senadores como congresistas estadounidenses y en otras partes del mundo han dicho que para verdaderamente golpear a Vladimir Putin hay que cesar cualquier tipo de importación energética de ese país a las demás naciones, algo que es bastante delicado porque, por ejemplo, si Estados Unidos dejase de importar ese petróleo, de alguna manera los precios aún más sufrirían. Entonces ellos tienen que medir entre el interés ciudadano común aquí adentro y lo que sería entonces toda esta estrategia energética. Una de las cosas que nos llama la atención, y yo no lo había entendido así en su momento, es que precisamente lo que era la exportación de Venezuela hacia Estados Unidos de petróleo, que en un momento fue impensable que hubiese algún tipo de embargo, de que Venezuela dejara de vender petróleo a Estados Unidos, y eso ocurrió y actualmente es cero esa relación comercial entre ambas naciones. Dicen que precisamente Rusia fue ese aliado perfecto de Estados Unidos, paradójicamente, obviamente, hace algunos años, para surtir del petróleo que ya no llegaba de Venezuela y Rusia justamente apoderarse de esa importación. Ahora hay que ver si Rusia cesaría, si Estados Unidos prohibiría este tipo de exportaciones y Venezuela, obviamente ahorita es impensable, pero como todo lo impensable a veces sucede en este mundo globalizado. Imagínate que Venezuela podría estarse pensando, bueno, yo podría volver a retomar la relación comercial petrolera con Estados Unidos. Allí habrían una serie de implicaciones. Imagínate, tendría que haber levantamiento de sanciones. Hay empresas americanas petroleras dentro de Venezuela que no pueden, o sea, que en el medio de las sanciones se pueden mantener allí, mantener las plantas, pero no pueden extraer petróleo, no pueden cumplir su actividad económica completa, pero están allí. De alguna manera esos espacios americanos se encuentran dentro de Venezuela y podrían de alguna manera reactivarse. Sin embargo, sabemos que la producción petrolera venezolana no alcanza suficiente, no tiene la capacidad de producir mucho más, pero allí de alguna manera hay un manejo distinto. La relación comercial entre Rusia y Venezuela es bastante baja. Venezuela no tiene capacidad de exportar grandes productos a Rusia y Rusia de alguna manera ve el interés geopolítico y los ha ayudado en otro tipo de materias. Hace un tiempo, cuando estaba Rosneft, que fue una de las empresas rusas que fue sancionada por Estados Unidos, los rusos eran
imprescindibles para todo el manejo del petróleo. Eso luego cambió, de alguna manera ellos tienen una incidencia, pero lo que sí afecta a Maduro en todo esto no es que Rusia compre el petróleo venezolano porque no lo necesita, porque ellos más bien le venden al mundo petróleo. Pero en todo esa ingeniería financiera que Rusia le montó a Venezuela para justamente evadir las sanciones, de alguna manera el dinero venezolano de ese petróleo que hacen con barcos fantasmas que mandan a Asia, mucho de ese dinero pasa por Rusia. Es decir, Venezuela se puede favorecer de la subida de los precios del petróleo tan impresionantes, pero podría tener problemas para cobrar ese dinero porque pasa por esa infraestructura de evasión de sanciones de Rusia. Así que esto lo va a afectar, a pesar de que pueden decir, bueno, ahora con los precios del petróleo altos, Maduro no cae más nunca, de alguna manera dependen directamente de los rusos para que ese dinero retorne a Venezuela. Así que la realidad puede ser muy compleja, quizás hay otro tipo de dependencias que harían que Maduro volviese a la mesa de negociación. Actualmente no tiene interés, pero si se le complica un poco la llegada de dinero a través de todo este entramado, obviamente se podrían pensar, bueno, vamos a otra vez a ganar tiempo, nos vamos a la mesa. Es decir, la realidad rusa de alguna manera podría impactar directamente en Venezuela. Gaby, tengo dos preguntas que tienen que ver con un mismo contexto. Por un lado, el tema económico está afectando a los estadounidenses con el incremento de los precios de la gasolina. El presidente Biden, en su alocución, decía que iba a sacar barriles disponibles de la reserva para tratar de controlar el tema de la inflación. Y por el otro, ¿qué efectos puede tener este respaldo que le da Nicolás Maduro a Putin para Venezuela? Porque si bien hemos visto muchísimos analistas que dicen que Nicolás Maduro no es Venezuela, pues otros están pidiendo que al igual que se ha sancionado a Rusia, ¿por qué no se sanciona a Venezuela, que le está brindando un respaldo a Rusia en esta guerra? Bueno, comenzando por tu segunda pregunta, de alguna manera apoyar a Rusia en este momento es jugarse una carta bastante delicada. Hemos visto que el día de hoy hay sanciones al Ministerio de Defensa ruso y también, o sea, relacionadas al estamento militar ruso y también al tema energético de algunas compañías. Y la sanción no solamente es para Rusia, sino para Bielorrusia, que es el principal aliado en todo este conflicto de Rusia. Es decir, las naciones del mundo no solamente van a continuar sancionando a Rusia, que continúa con estos bombardeos y que ha hecho que más de 1 millón de personas tengan que desplazarse en estas últimas horas y en estos últimos días. Es decir, si se sanciona a Bielorrusia, los países del mundo también podrían decir, vamos a sancionar a todos aquellos que no quieren condenar los crímenes de guerra que se están cometiendo en el mundo, porque aquí de alguna manera, y otra vez, y lo hemos venido hablando, y siempre lo reitero, estamos hablando de dos grandes bandos, los que creen en la democracia, en la libertad, en que los ciudadanos son iguales ante la ley, y en estas autocracias que justamente tratan de debilitar a la democracia y que actúan de esta manera, ¿sabes?, arrasando con todo y de alguna manera imponiendo la autoridad de un grupo mínimo de gobernantes que además quieren permanecer en el poder. Venezuela podría sufrir esas consecuencias, así como te decía, que podría haber levantamiento de sanciones y algún tipo de cambio en el juego. Si ellos vuelven a la mesa de negociación, también Estados Unidos ya le había dicho a Maduro, van a haber consecuencias si no te sientas en la mesa. Se dice que podría haber una arremetida en la parte penal de todas estas personas que apoyan a Nicolás Maduro y también podría entonces haber una batería de sanciones a todos esos países que se encuentran con Rusia. Así que yo creo que retratarse en este momento con Rusia no es lo mejor. Hemos visto que Brasil y México de alguna manera han dicho, bueno, no me pongo ni con uno ni con otro, pero yo creo que naciones como Argentina y Brasil, que fueron antes de la invasión a Rusia a fortalecer sus lazos, de alguna manera se están pensando, wow, o sea, estoy retratándome con quien tiene ganas de crear una tercera guerra mundial. Entonces es muy delicado. Con respecto a la situación interna en Estados Unidos y el tema económico, por más barriles que se liberen de la reserva,
siempre representa demasiado poco, Marjorie. O sea, quizás estos son 2 semanas de gasolina un poquito más barata, pero estamos hablando de una nación que creo que lo que pasa es que los números son difíciles, creo que son 6 millones de barriles consume, entonces por más que tú le metas miles de barriles, no llegas a esos millones para poder aliviar todo eso. El tema de la inflación tampoco va a mejorar porque, bueno, se trató de algunas políticas instauradas y también de una pandemia que se vivió a nivel mundial y obviamente el impacto es a largo plazo. Es decir, yo creo que en el futuro cercano a Estados Unidos no va a mejorar ni el precio del petróleo ni el tema de la inflación se va a poder contener, se va a mantener en ese alrededor del 7%, que dicen que ese 7.5% o 7% de inflación se traduce en $5,000 para una familia al año. O sea, una familia promedio, no sé, de 4 personas estaría gastando $5,000 más en todos esos insumos, entre tener el vehículo, la gasolina y todo eso. Eso pesa, $5,000 al año es algo que realmente impacta. Sí, así es. Gaby, tuviste la oportunidad de conversar con el senador de la Florida, Rick Scott. Háblame un poco acerca de cuál es su visión, qué información nueva te dio. Sí, bueno, la visión de él, en primer lugar, como otros senadores y congresistas, están presionando a la administración de Joe Biden para que cese de inmediato cualquier tipo de importación energética desde Rusia hacia acá. Dicen que no puede haber esa hipocresía de alguna manera de estarlos condenando, pero seguir haciendo negocios con ellos. Adicionalmente, le piden a los ciudadanos y a los empresarios que también no compren ningún tipo de producto proveniente de Rusia, incluso él va más allá. Yo le decía, dé un mensaje a los estadounidenses y al mundo, ¿qué podemos hacer con todo esto? Y si de alguna manera estamos seguros. Y decía que de alguna manera los ciudadanos ahora tienen que concientizar de dónde compran los productos. Es decir, 2 veces, wow, cada un producto chino va a impactar en toda esta locura mundial. No sé si quieren ver la entrevista. Sí, claro. Tenemos la entrevista, vamos a compartirla con la audiencia. Usted presenció el discurso del Estado de la Unión. ¿Cuáles son sus conclusiones luego de haber escuchado este discurso? El discurso de presidente Biden está terrible. Si no hablé sobre América Latina, a Biden no le importa la lucha por democracia y libertad en América Latina. No hablé sobre Cuba, los manifestantes específicos en prisión. No hablé sobre Maduro, Ortega o la elección en Colombia. So it's terrible. Por 8 años, Biden y Obama no hicieron nada para sacar dictadores en América Latina. Es terrible. Usted recientemente expresó de que tenía dudas sobre si el presidente Biden hablaría de lo que ocurre en la frontera. Durante su discurso mencionó la seguridad fronteriza, la reparación del sistema de inmigración, sobre el uso de nuevas tecnologías y el apoyo a sus socios en América Latina. ¿Cuán comprometida y efectiva es la administración Biden para resolver estos problemas? Mi corazón está con los niños y sus familias que han sido víctimas de esta crisis en la borda. Es claro, hay una crisis en nuestra frontera gracias a las políticas radicales de Biden y su plan de amnistía que afecta a los trabajadores y los inmigrantes en proceso legal. Biden debe asumir su responsabilidad de presidente, debe ir a la frontera y ver la crisis que ha creado y tomar medidas reales para solucionarlo. La situación es terrible en la frontera de sur. Sin considerar a nuestra administración actual, ¿cuál es su opinión personal sobre las acciones recientes tomadas por Putin? Putin es terrible. Es un matón. Es terrible. La libertad en Europa está bajo ataque y estoy rezando por las vidas inocentes que están en peligro. Si mi corazón está con todas las familias en Ucrania, afectados por el régimen de Putin.
El fracaso total del liderazgo y la incompetencia de Biden no solo ha fortalecido a los dictadores como Putin, también ha hecho retroceder a los Estados Unidos y ha acabado con nuestra independencia energética. Las cosas solo empeoran ahora que Biden no pudo evitar este ataque de Rusia. Y el mundo está observando. La China comunista, Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela están observando. A Biden no le importa el pueblo de Ucrania. En su opinión, ¿Vladimir Putin está fuera de sí? ¿Qué es lo que realmente quiere? Putin y Xi de China quieren dominar el mundo, quieren controlar el mundo entero. Eso es lo que quieren, si no hacemos todo lo posible para detenerlos. Estoy muy impresionado con el pueblo ucraniano, por su presidente, por su ejército, por su heroísmo. Están en la primera línea de defensa de la democracia y Estados Unidos necesita apoyarlos y hacer todo lo posible por ayudarlos. ¿Usted cree que Rusia podrá soportar estas sanciones extremas con el apoyo de sus aliados? ¿Qué papel está jugando China en todo esto? Las sanciones son muy importantes para eliminar la economía de Rusia. Estoy esperanzado. Se puede ver quiénes son nuestros aliados. Por supuesto, China no hará nada más que ayudar a Putin, así como también lo hará Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, sabemos a quiénes le importa la libertad y la democracia, a quién le importa la gente. Claramente, no es a estos países, y harán todo lo posible por ayudar a Putin. Espero que la comunidad mundial siga enfrentándose a Putin y haciendo todo lo posible por paralizar por completo su economía. Necesitamos parar completamente la compra de petróleo ruso. Tenemos que asegurarnos de no comprar ningún producto ruso. Necesitamos asegurarnos de que todos los lobistas de este país que ayudan a Rusia, a Putin o a sus oligarcas renuncien. Ninguna empresa americana deberá hacer negocios con Rusia. No compren sus productos, no los vendan. Tenemos que matar su economía para así detener la capacidad de Putin de seguir matando a mujeres, a niños, a hombres inocentes en Ucrania. Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen fuertes lazos con Rusia y son posibles ubicaciones para futuras bases militares. ¿Cómo debe cambiar la política de Estados Unidos para evitar que Rusia haga amenazas militares tan cerca de casa? Si la seguridad nacional de los Estados Unidos es afectada en el régimen comunista en Cuba, el dictador Maduro y el dictador Ortega, es importante que el presidente Biden deben continuar firmes en la posición de los Estados Unidos contra Maduro y Ortega y el régimen de Castro. Esta semana se le preguntó al presidente Biden si los estadounidenses deberían estar preocupados por una guerra nuclear con Rusia. Después de escuchar al canciller decir que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva, ¿cómo responde a la misma pregunta? ¿Deberíamos estar preocupados? Espero no, pero la situación en Ucrania, en Taiwán, es terrible. Tenemos que mantenernos firmes y ayudar a quienes creen en la democracia. Debemos ayudar a nuestros aliados. Espero que los estadounidenses hagan su parte, así como también el Congreso y la administración de Joe Biden. Todos los aliados del mundo también deben cumplir su papel.
Tenemos que estar preocupados, tenemos que ser cuidadosos, saber que Putin es imprudente, así como lo es Xi. Lo malo podría suceder, pero haré todo lo que pueda para mantener seguro a los estadounidenses. Pero ¿qué le dice usted a los estadounidenses y al mundo? ¿Estamos seguros? ¿Debemos mantener la calma? Bueno, debemos ser parte de la solución, y ser parte de la solución es concientizarte con lo que compras. No compres un producto de un país comunista provenientes de un dictador. No compres productos rusos o artículos piratas de la China comunista. Si vendes cosas que no sean producidas por esos países, porque cada centavo que entra a esos países va en beneficio de esos dictadores. Y así todos podemos ser parte de esto. Soy optimista, pero todos debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo peligroso. Tenemos que asegurarnos de elegir a personas que realmente quieran luchar por Estados Unidos y por nosotros, aliados. Desafortunadamente tenemos un presidente que es completamente incompetente, más centrado en una agenda radical que en la seguridad nacional. Pero debemos superar esto y voy a trabajar duro para representar a la gente de mi país y mantenerlos a salvo. Y finalmente, volviendo a Venezuela, Estados Unidos dijo que si Maduro abandonaba el proceso de diálogo en México, habría consecuencias. Él lo abandonó. Entonces, ¿qué consecuencias serán las más efectivas para obligar a Maduro a ir a un genuino proceso de negociación? Sí, Maduro y su régimen genocida han demostrado que son violentos y peligrosos. El régimen de Maduro es una amenaza para la estabilidad de América Latina y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las políticas de apaciguamiento de Biden-Obama solo le dieron oxígeno a la dictadura Maduro. Sí, es importante que se saca la dictadura Maduro. Vamos a luchar por la libertad y la paz. Tenemos que ayudar a las personas que luchan por la libertad y la paz, y no solo en Venezuela, sino en Cuba, en Nicaragua y en toda América Latina. Le digo a la gente todo el tiempo, dame tus ideas, y así busco la manera de asegurarme de que las personas en América Latina se les devuelvan sus derechos, se les respeten sus derechos humanos. Thank you so much for this opportunity, Mr. Senator. Buenas tardes, es un placer. Bueno, bien contundente, Gaby. Ahí veíamos a Rick Scott, el senador. Gracias por esta entrevista tan interesante y además por la traducción incluida. Ya estamos viendo que a las 9 de la mañana está prevista la segunda ronda de negociaciones el día de hoy entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby, Sergei Lavrov, decía que se había retrasado la delegación ucraniana premeditadamente, sin prueba alguna, lo dijo así, porque ellos señalan que Ucrania es títere de Estados Unidos. Sí, bien, ellos siempre van a tener una retórica en contra de cualquier tipo de negociación, a pesar de que van y se sientan. Lo cierto es que horas antes de este diálogo, ellos siguen bombardeando muchas ciudades de Rusia. Yo quería concluir con un artículo que ha publicado el New York Times que plantea 3 escenarios posibles para finalizar esta guerra. En primer lugar, un primer escenario que creo que sería el más devastador, en el que Rusia sigue arrasando con Ucrania y logra apoderarse de todo, con un gran problema. Rusia no tiene la posibilidad de montar a un presidente títere allí y fundar un nuevo gobierno dentro de Ucrania, algo que supondría entonces una resistencia ucraniana y de alguna manera un conflicto armado muchísimo más largo. En segundo lugar, que los ucranianos puedan resistirse y que esa resistencia provoque que este tipo de negociaciones den fruto, pero podría ser unas negociaciones un poco injustas, en donde Ucrania, por ejemplo, tendría que ceder esos territorios que en teoría son prorrusos, e incluso Ucrania comprometerse a nunca más pedir la solicitud de entrar a la OTAN. Y un tercer escenario, que es el que más están hablando los analistas, que es
que los propios rusos digan, yo no quiero vivir aislado del mundo, yo no me quiero retratar con este presidente que actualmente tengo y que está cometiendo todas estas atrocidades de guerra. Es decir, que haya una organización interna de los rusos y que ellos mismos depongan al gobierno de Vladimir Putin y cambien justamente el juego. Si Vladimir Putin sigue en el poder, él sigue estando perdiendo de todas las maneras, pero él va a seguir avanzando. Entonces, es definitivamente de parte del pueblo ruso cuando se podría cambiar completamente esta dinámica entre Ucrania y también considerando los otros países que están armándose y protegiendo sus fronteras, porque dicen que Putin no solamente va por Ucrania, sino por las demás naciones que se encuentran alrededor. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que estas negociaciones den frutos y y se cese este ataque tan cruel contra el pueblo de Ucrania. Así es. Gracias, Gaby.